7 de la mañana con 45 minutos, 7:45 minutos. En Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro primer invitado. Nos acompaña, como lo habíamos anticipado, el doctor Abraham Aguirre, abogado defensor de las familias de los 4 niños de las Malvinas. Este caso que ha conmocionado al país. En las últimas horas, entre la noche del domingo y la madrugada de ayer, se realizó la segunda reconstrucción de los hechos, y en este caso, militares que están siendo investigados de que se habrían acogido a la cooperación eficaz revelaron algunos detalles de los momentos previos a la desaparición de los 4 menores de la ciudad de Guayaquil, en el caso conocido como Las Malvinas. Un disparo, correazos, patadas, golpes, incluso que los habían tirado como un costal de papas de la cabeza hacia el balde de la camioneta o viceversa, desde el balde de la camioneta al piso. Insultos, etcétera, tortura. En resumen, tortura. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Usted ha relatado también estos detalles que han dado a conocer militares que están siendo investigados. ¿Cómo va a cambiar el curso de esta investigación, estas revelaciones conocidas ayer en la segunda reconstrucción de los hechos? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Muy buenos días con todas y con todos. Muy agradecido por la apertura de parte del licenciado Billy Navarrete Benavides. También le extiende saludos a cada uno de ustedes. Efectivamente, el día de ayer se dio por terminada la segunda reconstrucción que se dio en el marco de la cooperación eficaz que 4 de los 16 militares procesados se han visto abocados para poder dar información, y que esta información sea, pues, por un lado, creíble en cuanto a que existan otros elementos de convicción que vayan a determinar que esta cooperación realmente sea eficaz. Usted lo acaba de mencionar, al momento de la recreación de esta segunda reconstrucción se dieron pormenores de cómo fueron tratados los adolescentes y el niño de 11 años. Actos de tortura. Fueron sometidos a actos de tortura, no solamente desde el hecho de no darle u ofrecerle las garantías que toda persona que está siendo sometida ante un acto presuntivo de delito flagrante, recordando la teoría de los 16 militares desde el primer momento, sino que llevarlos y trasladarlos, y que en ese recorrido hayan sido sometidos a actos de tortura que están siendo determinados o detallados como desde amenazas hasta golpes. Fueron golpeados en todo el transcurso en una de las paradas de este recorrido, específicamente en el peaje de la vía Durán-Tambo. Fueron bajados, fueron lanzados desde el balde de la segunda camioneta hasta el suelo, fueron amenazados de muerte, y uno de ellos recibió un golpe en la cabeza. Y este golpe, pues recordemos que tanto en el protocolo de autopsia como el testimonio de uno de los testigos que lo manifestó en su testimonio anticipado, corrobora ese hecho. En el último punto, esto es ya en el camino de segunda orden, donde los dejaron en la noche, en el despoblado, lo que agrava más la situación, haberlos dejado desnudos, y también en ese punto nuevamente fueron víctimas de actos de tortura. Una vez que estaban ya desnudos, el mayor de los 3 adolescentes no quiso despojarse de su vestimenta, y en ese momento un suboficial, quien tiene pericia en boxeo, le habría propinado una golpiza y le había practicado una llave para neutralizar. Esto, créanme que para todas y todos quienes estuvimos en esa escena, en esa reconstrucción, fue muy, muy fuerte oír cómo fueron los últimos minutos de los 3 adolescentes y del niño de 11 años. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Leer ayer los testimonios y escucharle a usted en este momento indudablemente nos resulta escalofriante. Y no dejo de pensar, mientras usted nos está nuevamente relatando estos hechos, y mientras ayer leía todos los reportes de prensa sobre este tema, cómo las autoridades del gobierno, empezando por el ministro de Defensa, el señor Lofredo, le dijeron al país de que los niños habían sido abandonados en perfecto estado en un X lugar. Ahora, ¿cómo quedan esos testimonios de que los chicos fueron abandonados en un lugar en buen estado y que fueron recogidos por otra persona?
En la investigación que Fiscalía está llevando o está sustanciando, perdón, en la unidad UNIDOT en Quito, realmente no hay un elemento contundente que vaya a determinar que esta hipótesis de que un segundo grupo, específicamente que formaría parte de un grupo de delincuencia organizada, haya suscitado, o sea, un hecho que digamos, que sea real. Hasta ahora esa hipótesis no ha aterrizado, y realmente lo que más cobra vigencia o lo que más tiene fuerza ahora es que los militares podrían tener participación en el hecho del asesinato. Y lo digo Exactamente. porque, ¿en base de qué? Ujú. Lo digo ya que en este último punto, donde después de varios meses, extrañamente, y recordemos que el litoral ecuatoriano está sufriendo un temporal muy fuerte de lluvias, aún hayan encontrado un indicio. Algo que personalmente no me es muy creíble, ya que el sitio, si ustedes lo pudieron observar a través de los medios de comunicación que estuvieron ahí, es un sitio muy agreste, un sitio que está lleno de agua, un sitio en el cual está a merced del clima y, como le indicaba, el litoral ecuatoriano tiene ahora un temporal invernal fuerte y que aún se hayan encontrado una prenda, y esta prenda que fue levantada a través de las técnicas de criminalística estaba quemada. Entonces, de lo que manifiesta este cooperador, este procesado cooperador, él indica que cuando le sacan la ropa y hacen estos actos de tortura, en ese sitio había una pila, aparentemente se estaba quemando algo. Recordemos un poco lo del árbol que había sido impactado por un rayo eléctrico. Entonces habían tirado las ropas ahí. Entonces saltan muchas dudas. Ujú. Recordemos cómo fueron encontrados los cuerpos de los tres adolescentes y el niño, Ujú. quemados. Entonces hay muchas cuestiones un poco así como que sueltas, muchas cuestiones que uno se pone a atar. Entonces, no creería, esperemos que las investigaciones de este proceso que se sigue por la muerte determinen de forma contundente quiénes fueron y quiénes participaron y cuál fue su grado de participación en el asesinato de los Doctor cuatro niños Aguirre, en en Amarillo. esta segunda reconstrucción de los hechos participó este otro oficial que al principio no fue vinculado en el caso, pero que después sí, que tiene un grado superior a los que están y que habría alterado de cierta manera la escena del crimen. Participó de esta reconstrucción de los hechos. ¿Qué ha pasado con ese testimonio, por ejemplo? ¿Y qué cree usted que motivó a estos otros militares que están siendo investigados a dar los detalles de lo que ocurrió previo a la desaparición de los menores, a acogerse a esta cooperación eficaz? Sí, estuvo presente, fue el último que rindió versión y que manifestó cómo sería su participación en esta recreación. Eh, Recordemos que la participación de él fue secundaria, no fue el Ujú. mismo 8 de diciembre, pero fue secundaria, pues, y evidentemente todos esos elementos llevó a que Fiscalía solicite su vinculación. En cuanto a ahora, sobre la cooperación, pues bueno, tengo entendido que algunos de los 16 militares tienen nuevas defensas técnicas, y asumo que estas defensas técnicas, revisando el expediente y siendo leal para con sus clientes, sus usuarios, y sobre todo con la verdad. Siempre los abogados y las abogadas debemos de actuar en base de principios de buena fe y de lealtad procesal, siempre adecuando nuestras actuaciones a buscar la verdad. ¿Qué suscitó? Entonces, bajo esos lineamientos, bajo el fiel cumplimiento de estos principios, me imagino que estas defensas debieron de haberle dicho a sus clientes que deben cooperar. Es la única manera, ya que cada vez que se realiza alguna pericia, alguna petición de información, alguna versión, algún testimonio anticipado, la situación de los 16 militares se agrava más. Su Ujú. participación en el delito de desaparición forzada está más que confirmado. Ya esta teoría,
como lo había manifestado en anteriores ocasiones, día con día se va robusteciendo, más aún ante el requerimiento o la práctica de alguna diligencia dentro de esta instrucción fiscal. Ahí yo quiero plantearle dos inquietudes, volviendo a lo que le señalaba anteriormente, doctor, y quiero trasladarle también una inquietud de uno de nuestros oyentes. La mía es, ¿qué pasa entonces con la versión del famoso testigo, de esta persona que les prestó el celular? ¿Existía esa persona? ¿Qué rol cumplió esa persona, ¿no? La que les ayuda a comunicarse telefónicamente, o eso fue un invento, no sé, de los militares, etcétera. Primero esa. Y la otra, que yo sí le doy mucho sentido, lo que nos dice nuestro amigo, si hay alguna pericia que haya establecido el estado en el que se encontraban estos militares en el momento de los hechos, porque cuesta creer que estando en sano juicio cometan semejantes actos tan aberrantes. Bueno, ante la primera interrogante que usted me hace y que inclusive nosotros también habíamos mencionado, tanto aquí como en otros medios, desde el CDH siempre hemos observado que este testimonio, bueno, primero versión, porque él nunca rindió testimonio, segundo testigo, siempre fue un testigo de amarras, un testigo mentiroso, ya que inclusive en la práctica, las y los abogados que litigamos, sabemos que cuando un testigo no tiene credibilidad o un testigo sabe que está mintiendo, sabe que está tratando de posicionar una mentira dentro de un proceso y que esa mentira, al ser develada, conlleva una responsabilidad y sanción, en este caso incurrir en el delito de perjurio, tendría pues evidentemente repercusiones de índole legal. Entonces, la conciencia de este perito, perdón, de este testigo, quien siempre fue señalado desde el CDH como mentiroso, al momento que fue requerido por el juez de primer nivel, el juez de la causa, nunca concurrió en los dos llamamientos. Entonces se confirmaría pues que su conciencia, al saber que el acto procesal de juramentar que todo lo que va a decir o manifestar es verdad, sabiendo que es mentira, lo hizo a que no concurra, porque sabía él que en ese momento al examen iba a descubrirse que este testigo era un testigo mentiroso. Lo hemos dicho y lo sostenemos, y en la práctica se está dando como tal. Apareció de la nada, si ustedes pueden observar su versión, que inclusive está en hasta internet ya, es inverosímil lo que él menciona. Una persona que haya estado libando desde algún tiempo, que pudo observar y oír estando a varios metros en estado etílico, y que haya escuchado, haya visto. Entonces créame que era una mentira, era una falaz mentira lo que iba a decir. Y él sabía que en el momento del testimonio anticipado se lo iba a hacer inclusive hasta detener, pero por ello es que él no concurrió y nunca más volvió a participar del proceso. Contrario censo con el primer testigo, quien sí participó, está su testimonio, rindió su versión y está en el sistema de protección de víctimas de testigos porque recibió amenazas. Y entonces tengo entendido también que producto de ese hecho de la amenaza existiría un proceso penal en donde él quedaría como víctima. Y sobre los militares que le preguntaba Alexis, sobre el Estado, las pericias hechas a los militares, porque si es un grupo de 16 personas, todas con sus 5 sentidos, es increíble que nadie haya tenido allí la valentía para parar una tortura, la valentía para impedir que hagan todo lo que han hecho en versión de los propios oficiales o militares, en este caso, que nadie lo haya frenado, que nadie se haya puesto a pensar que puede ser padre, hermano, un familiar suyo el que algún momento pueda pasar por algo parecido. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién puede determinar en qué estado estaban los 16 militares cuando ocurrieron los hechos? Y además yo le tengo ahí una inquietud más, doctora Aguirre. ¿Qué pasa entonces con la versión de alias Momo? ¿Recuerda usted que vincularon un tal alias Momo como involucrado o sospechoso en participar de esta desaparición y de este asesinato? Sobre la segunda pregunta, uno de los 16 militares había requerido a través de su defensa técnica que se realice un examen pericial de rasgos de personalidad. Este examen pericial es para determinar
el tipo o el nivel de violencia que podría, a través de los test o mecanismos periciales psicológicos, determinarse que tiene una persona, en este caso, pues uno de los 16 militares o cada uno de estos 16, bueno, ahora 17 militares procesados, para ver el grado de afectación y el grado o el nivel de violencia que tiene para con su entorno. Pero esta pericia no se realizó. Es que también, bueno, y ahí un poco más desde la perspectiva del litigio estratégico, si yo como abogado de una persona que podría ser violenta, sé que el informe me va a resultar desfavorable, evidentemente no insistiría en aquello. Eh, Creería yo que en este primer petitorio que se hizo y que obra del expediente, el abogado o la abogada que haya requerido esta pericia, esta práctica pericial, no volvió a intentarlo debido a que iba más bien a agravar la situación. Y efectivamente, una persona en su sano juicio no realizaría los actos delincuenciales que estos 16 militares hicieron, porque las cosas hay que nombrarlas con su nombre. Es un acto delincuencial, porque muchas veces en ciertos medios o en conversaciones se dice, bueno, es que los 16 militares cometieron un todo de la profesionalización que tienen, de la capacitación que tienen, el llevar a a cuatro niños desde un lugar X a un lugar B a varios kilómetros, agazapándose de la noche y del despoblado, justamente para crear impunidad e inclusive no dejar rastros del delito, créame que eso es toda una dinámica que lo realizaría una persona que ha cometido actos contrarios a la ley, como son estos 16, 17 militares. No es un error, no es que se olvidaron, no, es un acto que ha tenido plena conciencia y voluntad de causar daño a una persona o unas personas que son parte de un grupo de atención prioritaria. Por ende, es que en este caso existen agravantes que el Tribunal de Garantías Penales analizará en su momento procesal oportuno, porque la pena se agravaría ya no de 22 a 26 años, que es la pena que establece el tipo penal de desaparición forzada, según el artículo 84 del Código Orgánico Integral Penal, sino que los agravantes en cuanto al despoblado, a la noche, y que eran adolescentes y un niño de 11 años de edad. ¿Cómo participa el alias Momo en este proceso, doctora Aguirre? Esa versión que también se difundió y que supuestamente estaba relacionado con este caso. Bien, como le indicaba, existe una investigación previa reservada que se está llevando se está sustanciando en la Fiscalía Unidot en Quito, y dentro de las líneas investigativas aún no existe un elemento de convicción que vaya a determinar la participación de este alias Momo, y que más bien vemos una vez más que desde el Estado se está tratando de desviar la atención sobre el caso Las Malvinas, ya que recordemos que el ministro de Gobierno mencionó en un Twitter, en un post, que se había capturado a este sujeto y que se habría descubierto que él tendría participación en el asesinato de los tres adolescentes y del niño de 11 años. Algo que es realmente mentira, ya que el ministerio no es parte de la fiscalía. No puede el Ministerio del Interior manifestar lo que hizo a través de sus redes oficiales, de que este alias Momo tenga participación, porque es una investigación, primero, reservada. Segundo, como le indicaba, no existe línea investigativa que vaya de manera directa y contundente a determinar que alias Momo o cualquiera de estos alias taureños, si mal no recuerdo, y cualquier otro, inclusive hasta los militares, de que hayan tenido plena participación en el acto de la muerte de los tres adolescentes y el niño de 11 años. Es una irresponsabilidad, y vemos, pues como le indicaba, que el gobierno está tratando de nuevamente desviar la atención del caso de las Malvinas.
donde el Estado es responsable del hecho de desaparición, ya que esto se pudo haber evitado si el gobierno, desde el primer momento en que la Alianza de Derechos Humanos, en donde el CDH forma parte, le indicaba que gobernar a través de estos decretos de estado de excepción no era lo adecuado. Lo adecuado no era haber sacado a militares de los cuarteles y haberlos puestos en las calles, a dar complementariedad a la seguridad ciudadana que la están haciendo los policías por mandato constitucional, ya que este hecho iba a lacerar e iba a resultar en el agravamiento de índices de violencia y de delitos como tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, que es que en la práctica se está observando. Entonces, imagínense, es algo terrible lo que hace el gobierno y lo sigue haciendo, pero en su momento, por ser oportuno, interpondremos las acciones legales en contra de este ministro mentiroso, en este caso el ministro Lofredo, que es que inclusive recordemos cuando dio esta rueda de prensa amenazando veladamente a la jueza que dio con lugar el habeas corpus, jueza que estaba encargada, no era la jueza titular, o sea, ni siquiera eso averiguaron. Imagínense el grado de desconocimiento que tienen los ministros y sus ministerios. Doctor, a ver, ahí no fue solo el ministro, sino que participaron muchas otras personas, porque cuando uno revisa estos relatos últimos, se pone a pensar también en todo lo que tuvieron que vivir, sobre todo los familiares, ¿no? Los padres, las madres, los hermanos, hermanas, amigos de los 4 niños. Siendo ellos las víctimas, los habían convertido desde el relato oficial en victimarios, pues, los convirtieron en delincuentes. Y hubo medios de comunicación, y hubo periodistas que están plenamente identificados, que pusieron en tela de duda la condición en la cual fueron detenidos y retenidos los chicos. Yo quería preguntarle primero si es que van a hacer algo con respecto de todas estas personas que, como le digo, están plenamente identificadas porque sus posts, sus pronunciamientos están colgados en las redes sociales, en la nube, por un lado. Y por otro, ¿qué pasa entonces ahora cuando se conocen todos estos testimonios con la figura esta de que sí podría ser en efecto un crimen de Estado? ¿Y qué tipo de sanciones podrían recaer ya no únicamente en contra de los 16 militares, sino en contra del Estado ecuatoriano? La participación, evidentemente, del Estado a través de sus ministerios es una sola. Eso es indudable. El gobierno es responsable sobre esa situación. Sobre la situación de se está analizando porque aún están colgados esos posts en estos medios de comunicación y de ciertos personajes que han vulnerado la integridad y el buen nombre no solamente de 4 personas que vivieron momentos terribles, que tuvieron un desenlace fatal, sino que día con día sus familiares viven y conllevan con el peso del estigma que gracias a esos posts están siendo víctimas. Día con día, los familiares están en tratamiento psicológico y muy probablemente psiquiátrico, debido, pues, y esto me atrevería a decirlo, debido al grado de afectación que tiene. Y muy probablemente tendrían que recibir medicación para ello. Y sí, estamos ante un crimen de Estado, ya que estos hechos llevan de manera directa y unívoca a que este delito se considere como un crimen de Estado. Y el gobierno tendrá que responder ante el sistema en su momento oportuno. Doctor Aguirre, con todas estas revelaciones, ¿qué va a pasar con la investigación? ¿Ya se tiene que cerrar? ¿Cuándo se realizaría? ¿Hay una fecha aproximada para la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio? ¿O hay alguna posibilidad de que esta investigación se pueda extender nuevamente? No, el 30 de abril ya es la fecha en la cual terminaría la instrucción fiscal. Correspondería que el fiscal titular requiera fecha y hora al juez de la causa para que se lleve a efecto la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, en donde el fiscal sustentará su dictamen de carácter acusatorio.
en el proceso de desaparición forzada, en el proceso de ejecución extrajudicial, en cambio allí, ¿cómo está? ¿En qué estado se encuentra? Como le indicaba, está en investigación previa, o sea, ni siquiera tenemos un proceso y hay algo que decirlo y decirlo de manera clara. En ese proceso la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, luego de Guayaquil, luego de 3 meses que había tenido el expediente, no hizo absolutamente nada, ninguna diligencia, y en virtud de aquello y del reclamo que planteamos ante la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, fue que se hizo el cambio a la ciudad de Quito, porque créame que ese expediente aquí no iba a prosperar, en Guayaquil no iba a prosperar. Algo terrible, y algo que lo decimos y lo decimos con mucho coraje, realmente con mucho coraje, porque 3 meses sin ni siquiera hacer una sola diligencia. ¿De qué justicia estamos hablando? ¿De qué debida diligencia? ¿De qué garantía a los derechos de las víctimas? Y es por eso que cuando se nos pregunta sobre alias Taureño, alias Momo, alias cualquiera que fuera de cualquier grupo de delincuencia organizada, o inclusive los militares, en el caso de la muerte, realmente no hay mayor cosa. ¿Por qué? Porque la Fiscalía del Guayas no hizo mayor diligencia investigativa y tuvo que requerirse la intervención de la Dirección de Derechos Humanos de la propia Fiscalía para que el expediente vaya a Quito y que en esta unidad especial realmente hagan las diligencias. O sea, créame que como abogado, y es algo que inclusive quienes están del otro lado pueden darme la razón, o sea, créame que a veces existen fiscalías que se llenan de mucha burocracia y no realizan las pericias o las líneas investigativas que deben de realizar. Doctor, retomando el caso desde un inicio, corríjame usted las fechas, a veces la memoria me falla, casi siempre, no a veces. El 8 de diciembre se conoce sobre la noticia de la desaparición de los niños, 8 de diciembre. Correcto. Y recién el 31 de diciembre dan con el paradero de los cuerpos. Ahí hay una fecha intermedia, que no la tengo ahora mismo en la memoria, que es la de la confirmación de la muerte de los niños, ¿no? Porque al principio, cuando pasan estas cosas, se empieza a manejar la teoría de la desaparición, están desaparecidos. Después de la captura del 8, ¿cuándo les asesinan a los niños? ¿Y qué pasó durante todo ese tiempo, desde el 8 de diciembre hasta el 31 de diciembre? En Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Ministerio del Interior, de Defensa, en el propio gobierno, en donde el presidente Noboa se inventó el cuento de pretender declararles héroes, etcétera. Pero entre el 8 y el 31 hay mucho tiempo. ¿Qué pasó ahí? Sí, efectivamente, el 8 de diciembre del año 2024 suscitó la desaparición. Cuando los padres fueron a Fiscalía, tipificaron mal la denuncia y la ingresaron como secuestro. Esa fecha intermedia que usted dice fue el 24 de diciembre. En esa fecha se realizó la audiencia del habeas corpus instructivo. Y ese mismo día, 24 de diciembre, encontraron los cuerpos. A fecha 31 de diciembre se realizó la audiencia de instrucción fiscal en contra de los 16 militares. Y esa misma fecha se pudo obtener el informe químico forense genético, en el cual determinaban que los hallazgos encontrados en la comuna Casa de Zinc de la parroquia Taura del Cantón Naranjal correspondían a la luz de las reacciones de los reactivos químicos a los 4 niños de las Malvinas y por ende pues a los padres reclamantes. Esa es la línea de tiempo. Fue el 24 de diciembre que encontraron los cuerpos. Pero ¿cuándo les asesinan? ¿No? O sea, ¿ya confesaron estos cuándo les matan a los chicos después de que les detienen el 8 o el mismo 8 se deshacen de los niños? Bueno, sobre quién habría asesinado a los niños, pues realmente todavía, como le indicaba, no hay una línea investigativa que determine aquello. Sin ¿Ellos embargo, se mantienen en la versión de que los dejaron libres, vivos? Correcto.
Correcto. Sin embargo, sobre la data de la muerte que está en el informe de protocolo de autopsia, determina que aproximadamente podría ser de 15 a 30 días. Pero ¿cómo les dejas a los chicos? Al uno le parten la cabeza, ¿no? Le parten el cráneo. Así es. Así es. Y me imagino yo que otros habrán sufrido igual heridas súper graves después de todo el maltrato. Actos de tortura, evidentemente. ¿Cómo les dejas ahí? Ah, sí, les dejamos ahí. A ver qué hacen. Sí, evidentemente. Mire, hay un refrán, y disculpe que voy a utilizar un refrán muy coloquial en mi familia. Mi abuela materna decía que tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le jala la pata. Y esto lo traigo a colación debido a qué. Debido a que si bien es cierto que existen ahora 4 militares que están tratando de cooperar, pero que esta cooperación no los deslinda de responsabilidad. Pero puede atenuar sus penas en un eventual caso de sí, sentencia. Sí, puede atenuarla. Sin embargo, van a tener una sentencia condenatoria. Y la pena no sería tan irrisoria como en otros casos que fueron prácticamente de años y que inclusive algunos de sus cooperantes están fuera del país, porque estamos hablando de un delito de grave violación de derechos humanos, en donde la mirada pública, no solamente interna, sino externa, internacional, está sobre Ecuador y sobre este proceso. Interesante. Muchísimas gracias, doctor Aguirre. Muy gentil por atendernos, por explicarnos cómo avanza este proceso, y estaremos pendientes de cuando comience la audiencia preparatoria de juicio y cómo evoluciona este caso. Muy gentil, muy amable. Un buen día, muy amable. Gracias, doctor.